Por todo el mundo encontramos ciudades excavadas en el interior de la Tierra, todas ellas con increíbles similitudes. La teoría oficial afirma que estas ciudades fueron construidas por los hombres, como en el caso de la Capadocia, pero hay demasiadas evidencias para pensar que fueron otros seres quienes las construyeron, aunque los hombres las hayan utilizado aprovechándose de su construcción. Es extraño que alguien haya podido vivir bajo tierra y a tanta profundidad. Está demostrado que los seres humanos necesitamos el sol para poder vivir. Sin el sol estaríamos expuestos a tener infinidad de enfermedades, así que no podríamos permanecer mucho tiempo bajo tierra. Quizás la siguiente historia nos dé una pista de esos seres que habitan en las profundidades y que existen desde hace miles de años. En Los Ángeles, Estados Unidos, los habitantes no se dan cuenta, con el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, que están viviendo por encima de una ciudad perdida de catacumbas, llenas de tesoros y registros de una raza de personas lagarto, de los que hablan las leyendas de los indios americanos, los Hopi. Parece una historia de una película de Indiana Jones, cuevas secretas, una civilización perdida y sobre todo un tesoro de oro en cantidades inimaginables, y todo esto en el subsuelo, debajo de Los Ángeles. En el periódico Los Angeles Times de 29 de enero de 1934 se detalla la increíble historia de Warren Suffolk, un ingeniero de minas que había sido informado de una ciudad subterránea y sus tesoros por un viejo sabio indio. El titular del periódico decía lo siguiente: encontrada una ciudad catacumbas de hombres lagarto. Un ingeniero introduce una sonda bajo la colina Fort Moore y encuentra montones de túneles, incalculables tesoros y habitantes legendarios. En el periódico se podía leer: Los Ángeles, California, 1934. Un ingeniero, Warren Suffolk, y algunos ayudantes excavan un pozo de 76 metros de profundidad en North Hill. Suffolk está convencido de que estos sondeos le llevarán a una red de galerías y cámaras subterráneas olvidadas, mucho antes de que los indios habitaran California, los restos de una antigua ciudad del mítico pueblo lagarto. Equipado con una radio de rayos X que él mismo había inventado, el ingeniero afirma ser capaz de localizar e incluso captar imágenes de lo que yace bajo toneladas de roca en el subsuelo de Los Ángeles. De hecho, el proyecto originalmente era una prospección de oro. En 1933, iniciadas las exploraciones, Suffolk descubre con extrañeza lo que parece ser una red de cámaras huecas bajo el centro de la ciudad, desde la biblioteca pública al Monte Washington y del Museo del Sudoeste a Pasadena. Ni corto ni perezoso, mapea todo el laberinto de túneles y cámaras y acto seguido lo registra con un copyright a su nombre. A medida que avanzaban, encontraban infinidad de túneles, estatuas, joyas de origen no humano y 37 planchas doradas con inscripciones de un lenguaje indescifrable. Estas últimas supuestamente se destruyeron para que no salieran a la luz. Una investigación posterior hace que el ingeniero conozca las leyendas de las tribus amerindias relacionadas con el pueblo perdido de los hombres lagarto, conocidos con diferentes nombres por varias tribus. Para los Kiowa eran Bodalquifiago, el pueblo reptil o la gente serpiente. No queda claro si este era un nombre totémico o realmente no eran humanos. La leyenda narrada a Suffolk por el jefe Hoja Verde de los Hopi de Arizona detallaba la existencia de 3 grandes capitales en la costa del Pacífico, destruidas por una lengua de fuego que vino del suroeste destruyendo todo a su paso. Los indios mencionan el cráter Winslow como restos de aquella catástrofe. Los supervivientes reconstruyeron la ciudad bajo tierra para evitar futuras aniquilaciones, usando potentes químicos para excavar la tierra en lugar de cinceles y martillos. El pueblo lagarto, muy avanzado tecnológicamente, desapareció con el tiempo, supuestamente envenenados por gases subterráneos, pero dejaron una enorme biblioteca consistente en tabletas de oro cubiertas de escritura, conteniendo la suma del saber histórico de su raza, atestiguando su propia cultura y los orígenes de la humanidad.
En esas tablas de oro de 122 centímetros de largo y 35 de ancho había unas inscripciones talladas. El oro es el símbolo de la vida de la legendaria gente lagarto. En una de esas tablas se contaba a través de imágenes la historia de los mayas y en otra el origen de la raza humana. Saffold comunicó al periódico de la existencia de 37 tabletas. Fue una lástima que desaparecieran. Salas de almacenamiento llenas de estos libros de oro serían las que activaron los sensores de la máquina de Saffold, haciéndole descubrir las estructuras subterráneas. También descubrió que partes de la red estaban inundadas, sin duda debido a terremotos y desplazamientos del suelo sucedidos en incontables épocas pasadas. Así pues, en 1934 obtiene todos los permisos necesarios para excavar el pozo principal. Según ciertos investigadores, esta ciudad podría haber llegado a albergar unas 1000 familias. No paraban de toparse con un túnel tras otro, realizados con una tecnología desconocida. El proyecto fue una gran noticia para los periódicos de aquella época, pero el 5 de marzo los pozos son rellenados apresuradamente y el contrato con la ciudad de Los Ángeles se rescinde. En los periódicos no se vuelve a hablar del tema, como si alguien con mucho poder lo hubiera silenciado. ¿Qué es lo que pudo ocurrir? ¿Qué encontraron en esos túneles que les hizo taparlos rápidamente? ¿Qué es lo que pretenden ocultarnos? ¿Quizás siguen viviendo esos seres en el interior? Tuvo que ser algo muy importante para parar un proyecto de esas magnitudes. Lo cierto es que a partir de entonces no vuelve a emitirse ningún comunicado sobre el tema y varios proyectos federales empiezan a levantarse en torno al ayuntamiento. Hacia 1947, unas declaraciones de la Cámara de Comercio de Los Ángeles insinúan que es bastante posible que ese laberinto existiera, pero dado el actual desarrollo de proyectos, incluyendo edificios federales, estatales y del condado, hay pocas posibilidades de que futuras excavaciones puedan autorizarse. ¿Cómo es posible que no lo considerasen importante? ¿Y cómo es que Warren Saffold desaparece misteriosamente del mapa y nunca más se le nombra hasta su muerte en 1957? Esta es otra de las muchas informaciones que nos ocultan, ya que los medios de comunicación seguirán ocultando este tipo de cuestiones. Warren Saffold seguía las instrucciones de los indios Hopi de Arizona. Los Hopi predijeron cataclismos y una glaciación, y hablaban de los Bhakti, los caídos del cielo, curiosamente como los Anunnaki en la civilización sumeria, los Chitauri en África o los Jinns o dragones en Asia. De acuerdo con sus leyendas, los Hopi vivieron una vez dentro de la Tierra y fueron alimentados y vestidos por personas hormiga, posiblemente los extraterrestres conocidos como los grises. Los Hopi se refieren a sus antepasados como sus hermanos serpiente, y el más sagrado de sus rituales subterráneos es el baile de la serpiente. Dicen que un día, bajo las órdenes de su diosa, Mujer Araña, ascendieron a la superficie de la Tierra y emergieron a través de su cueva que llamaron el Sipapuni. Una vez en el exterior, un pájaro burlón llegó para confundir su lengua y hacer a tribus diferentes hablar lenguas distintas. Esto es lo mismo que la historia de la Torre de Babel que cuenta la Biblia. Los indios Hopi tenían el dios serpiente emplumado, Baolinconga. La cultura americana nativa está llena de leyendas de seres serpientes, entre ellos los indios Cherokee en Norteamérica, que también describen a seres reptiles. Hay leyendas y textos por todo el mundo de hace miles de años que hablan de los dioses reptiles que convivieron con los seres humanos, entonces no se escondían, a pesar del terror que producían entre la gente debido a su crueldad. De esta interesante historia, lo más extraño de todo, aparte del cerramiento precipitado de los túneles y la desaparición de las tablillas de oro, es el silencio del ingeniero que tan entusiasmado estaba con el proyecto y por supuesto el silencio del periódico.
En la actualidad corren rumores que afirman que algunos rituales demoníacos son celebrados por los masones en este complejo de túneles. Se cree que existen razas de seres reptiles en el interior de la Tierra que viven en catacumbas enormes, cavernas y túneles bajo la superficie. Es cierto que ha habido un gran encubrimiento por parte de las autoridades ocultando la existencia de estas razas subterráneas y dónde viven. No es extraño que hagan todo lo posible para que no sepamos que existen ciudades dentro de la Tierra que un día sirvieron de morada a los que antiguamente llamaban demonios.